Para nosotros aprender un poco sobre qué es el enfoque intercultural, tenemos que aprender algunos conceptos claves como qué es cultura, qué es interculturalidad, qué es la interculturalidad, qué es la política de reconocimiento, qué es la microinterculturalidad, la macrointerculturalidad, y entre otros conceptos que vamos a analizar como raza, como modernidad, como racismo, como colonialidad, y todos estos fenómenos sociales, históricos, culturales que nacen a partir de una concepción histórica, pero también nacen a partir de una práctica social, pues que constituye un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos, violaciones a la dignidad del individuo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estudiar estos conceptos que nacen a partir de la lucha y reivindicación por este reconocimiento de estos grupos en situación de protección o vulnerabilidad, como el caso de los pueblos indígenas, población afroperuana, personas con discapacidad, entre otros grupos que van a exigir el reconocimiento de sus derechos, pero también van a exigir que los estados, a través de sus políticas públicas, puedan brindar servicios públicos apropiados para estos determinados grupos. Muy bien. No podemos hablar de enfoque intercultural si no aprendemos o no conocemos qué es cultura. Cuando nosotros hablamos de cultura, es un término bastante amplio, es un término bastante extenso. Hay algunas definiciones, por ejemplo, los profesores Kruber y Kulhon en el año 52, en un libro que tienen publicado sobre el desarrollo de las culturas, ellos establecían que existen 164 definiciones de cultura en las ciencias sociales, que estas culturas pueden ser históricas, descriptivas, estructurales, genéticas, ¿no? Entonces, que esta concepción de cultura va a partir de estos hábitos y creencias que poseen los determinados grupos humanos, ¿no? Estas creencias históricas, psicológicas, religiosas, ¿de acuerdo? Entonces, estos profesores van a dar una primera noción de que la cultura precisamente se basa en esta concentración de hábitos, usos y prácticas, creencias que poseen los grupos humanos y que lo han adquirido a lo largo del tiempo. Seguidamente, Bazán, en el año 1981, él señaló que la cultura no solamente incorpora estas creencias y estos hábitos, sino también introduce estos aspectos que interrelacionan a la sociedad, ¿no? Como esta intervención directa del individuo con la economía, con la política, con la sexualidad, con la alimentación, con la tecnología, y que la cultura no solamente debe ser abordada desde este acercamiento del individuo a un determinado grupo con las creencias y los usos. Él aquí en el año 81 nos dice, no, mira, yo estoy de acuerdo con la definición de los profesores Kruber y Kulkon, pero vamos a darle aquí a la cultura un enfoque transversal, porque la cultura precisamente va a afectar, son estos factores que directamente o indirectamente van a afectar el comportamiento del individuo o van a dar un impacto, ¿de acuerdo? Seguidamente, en el año 98, el profesor Eric Cassirer, él señalaba que la cultura es esencial para el ser humano, ¿no? La cultura es sinónimo de identidad y es una pilastra para el desarrollo progresivo de los individuos o del individuo, ¿no? Y él establece aquí que la cultura es una condición simbólica, entonces estamos dando aquí una evolución, ¿no? Primero hablan que la cultura va a formar parte de estas creencias y estos hábitos. Seguidamente, que la cultura va a estar en torno de acuerdo a la sexualidad, a la tecnología, a la economía, a la política. Y aquí en el año 98, con un pensamiento un poco más que impacta la globalización y entre otras disciplinas de las ciencias sociales, como avances que hubieron en la antropología, sociología, aquí el profesor Ernst, desde un punto de vista filosófico, establece que la cultura es esencial del ser humano por su condición simbólica, ¿de acuerdo? Y precisamente esta condición sinónima es sinónimo de qué? De respuesta humana, que el individuo va a adoptar estas creencias, estos usos, estos hábitos a través de estas vivencias de manera simultánea en un determinado espacio, van a ser espaciales, van a ser temporales también, porque las culturas van cambiando de acuerdo a las construcciones de las sociedades. Entonces, esto es lo que mencionan esos autores. Sin embargo, yo tengo una definición propia de cultura. Yo consideraría que la cultura es estos conjuntos de hábitos, tendencias, usos, costumbres adquiridas frecuentemente en un determinado espacio y tiempo,
y pues que estas culturas van a ser transmitidas, ¿de acuerdo? Van a ser transmitidas y van a perdurar durante el tiempo por esa transmisión, ¿de acuerdo? Podríamos ser de prácticas culturales, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas originarios, tal vez algún tipo de tradición que posean los pueblos, el uso o la predominancia de su lengua, de la lengua indígena, que es transmitida de manera oral. Esto forma parte de los aspectos de la cultura, ¿no? Son esos factores sociales, lingüísticos, usos, hábitos, costumbres que están inmersos en un determinado grupo y que va a impactar directamente en el quehacer. Ahora, con estos medios tecnológicos, por supuesto, también la cultura ha tenido un cambio radical, ¿no? Y pues algunas corrientes también, por ejemplo, liberalistas, realistas, no va a tener un impacto en cuanto a las conductas de los individuos y estas prácticas cotidianamente que van desarrollando. Pues aquí hay una definición que yo tengo de un capítulo del libro, pues yo considero que la cultura es un intento de adaptación social, ¿no? Es un conjunto de mediaciones, instituciones sociales que permiten que un determinado individuo en un determinado grupo pueda desarrollar estos hábitos, usos, costumbres, practicar su idioma incluso, ¿de acuerdo? Y va a formar parte de una construcción social, ¿no? Una construcción social que se va a trasladar a un determinado territorio. No podemos hablar de cultura si no hablamos de sociedad y no hablamos de agrupación, ¿de acuerdo? En pocas palabras, los profesores Fidel Tubino y Ademir Flores establecen que la cultura es una manera de responder a las preguntas de para qué y cómo debemos vivir, ¿de acuerdo? Entonces, cada cultura ofrece respuestas variadas a las preguntas del ser humano, su cosmovisión. Las culturas son totalmente distintas, va a variar de acuerdo al territorio, va a variar de acuerdo a su situación geográfica, también, sí, de acuerdo a los factores sociales, económicos, y pues aquí establecen precisamente que los profesores Fidel Tubino y Ademir Flores remarcan esta pregunta, ¿no? La cultura va a ofrecer respuestas variadas a las preguntas de lo que es el ser humano, qué es la muerte, qué es el mundo y qué es la historia, ¿de acuerdo? Entonces ellos hacen mucho hincapié que la cultura o esta noción de cultura va a variar de acuerdo a la ubicación, ¿no? De esos determinados grupos que se encuentran en determinados territorios, ¿no? Por ejemplo, la cultura pues de europea va a ser muy distinta tal vez a la cultura asiática, y de esta manera van a analizar algunas categorías, ¿de acuerdo? Eso es con respecto a la noción de cultura. Ahora vamos a abordar costumbres y tradiciones. Hay una diferencia académica, social, de costumbres y tradiciones que forman parte de la cultura, pero hay algunos autores que las subdividen. Cuando nosotros hablamos de costumbre, yo diría que son estas rutinas cotidianas o hábitos personales o grupales, ¿no? Las tradiciones van a variar de acuerdo a cada cultura, de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Perú una tradición de que octubre es el mes morado, ¿no? O tal vez tradiciones, pues, de otras perspectivas, como por ejemplo, gastronómicas, ¿no? Hay la celebración del Día del Pollo a la Brasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, son aquellas tradiciones que van a variar de cuanto al tiempo y también de acuerdo a los determinados grupos, ¿no? Esta va a formar parte de esta construcción social y que va a variar y va a cambiar por la generación, ¿de acuerdo? Y va a impactar sobre todo esta lucha, estas voces de los pueblos, poblaciones que han estado discriminadas directa o indirectamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el caso de los pueblos indígenas originarios, población afrodescendiente, o tal vez personas con discapacidad que se encuentran dentro de estas categorías, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros hablamos de la tradición en sí, podríamos decir que es la expresión de permanencia en el tiempo, ¿de acuerdo? Es la expresión de permanencia en el tiempo de una determinada comunidad y son las formas que asume la comunidad para crear una memoria colectiva. Entonces yo podría definir de esta manera, a base de estos postulados teóricos, bajo estos referentes teóricos, qué es la costumbre, qué es la tradición y qué es la cultura, ¿no? Solamente para señalar y así, para resumir, la cultura es estos hábitos o tendencias adquiridas en un determinado espacio, en un determinado tiempo, puede ser adquirida por prácticas sociales, culturales, que va a influir, por supuesto,
estos factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, y pues va a formar parte del haber y la cosmovisión de un determinado individuo y que este individuo forma parte de un determinado grupo, de una determinada comunidad. A diferencia de la costumbre, que es esta rutina cotidiana o personal que va a ser compartida en un determinado espacio o un determinado tiempo. Y la tradición es una expresión de permanencia que puede ser contada de manera oral, de manera escrita y que perdura en el tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Estos son algunos conceptos que yo les he podido remarcar, porque cuando nosotros hablamos de interculturalidad, precisamente es el abordaje o es la relación de dos o más culturas. Y si no sabemos qué son culturas, no podemos saber qué es interculturalidad. Pero antes de hablar de interculturalidad, tenemos que definir la intraculturalidad. Hay algunos autores que tienen algunos postulados teóricos sobre la intraculturalidad. Podríamos decir que la intraculturalidad es la etapa previa a la interculturalidad, ¿de acuerdo? La interculturalidad, de manera muy utópica, podríamos mirar que es esta relación, esta convivencia de dos o más culturas en un determinado territorio que coexisten y que promueven el respeto, la tolerancia, ¿no? La vivencia pacífica, ¿no? Esto es un concepto utópico, es un concepto que considera la interculturalidad como fenómeno social, otras consideran la interculturalidad como instrumento que permite y promueve la paz, la seguridad, garantía de derechos humanos, pero este es un concepto utópico, digo yo, porque es un concepto que la realidad no se aplica y vamos a analizar las diferencias de interculturalidad que existen, ¿no? Funcional, crítica, microinterculturalidad, macrointerculturalidad, ¿no? Es de verdad muy amplio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a analizar para nosotros comprender. Pero antes de hablar de esta interculturalidad como este fenómeno social que permite la coexistencia de dos o más culturas en un determinado territorio, vamos a hablar de intraculturalidad, que es el paso previo, ¿no? Es un step antes, no es como una fase anterior. La interculturalidad es un proceso significativo, ¿no? Aquí los determinados individuos, determinados grupos van a construir sus relaciones de manera equitativa, ¿no? Entre las diversas culturas, ¿no? Y va a consistir precisamente en ese reconocimiento, ¿no? Ok, ¿yo cómo voy a respetar las culturas si no las conozco? Y aquí en la interculturalidad van a reconocer estas diferentes culturas que coexisten. No solamente coexiste mi cultura, sino coexisten otras culturas. Por ejemplo, en los casos de los pueblos indígenas originarios, otras personas X que no, tal vez yo escucho algunos comentarios, a veces no se capacitan y a veces piensan que todos los pueblos tienen las mismas culturas y las mismas prácticas idiomáticas. Y eso es algo falso, eso es totalmente falso, ¿verdad? Porque cada pueblo, y sobre todo en el caso del pueblo indígena, tiene sus propios usos, prácticas, costumbres, ¿de acuerdo? Y se van a entender en sí, van a coexistir, por supuesto. En Loreto, por ejemplo, existen más de, coexisten más de 30 lenguas indígenas originarias, ¿no? Entonces, para esta consistencia lingüística, cultural, es importante que exista este proceso significativo. Van a reconocerse, van a construir relaciones equitativas, van a valorar su propia cultura de sus miembros, también otras culturas, ¿de acuerdo? Pero ese es el paso previo. Ahora, también la intraculturalidad es definida como este concepto de mirarnos culturalmente hacia el interior de la propia persona, ¿no? Entonces, antes de reconocer a otros, voy a reconocerme a mí mismo, voy a identificar mis prácticas, mis instituciones distintivas, voy a reconocer mis diferencias y las propias diferencias que existen en determinado grupo. Por ejemplo, hablando de la comunidad hablante quechua, ¿no? Existen diferentes tipos de quechua e incluso también departamentos que hablan lengua quechua, ¿no? Por ejemplo, el quechua chanca, que se habla en Ayacucho, que se habla en Huancavelica y Apurímac, pero también tenemos otro tipo de quechua que es el quechua cusqueño, o el quechua huanca, ¿no? Que se habla en Huancayo, en Huancuanuxi, sí, Huancayo. Luego tenemos el quechua encashino, entonces vamos a ver que estas diferencias van a influir, por supuesto, porque también van a tener sus propias características culturales, lingüísticas, ¿no? Como el quechua amazónico. Entonces, vamos a ver de que esta interculturalidad nos va a decir, oye, antes de reconocer otras culturas, primero tenemos que reconocer a nosotros mismos y tenemos que reconocer nuestras diferencias y valorarnos socialmente y culturalmente con
las culturas que coexisten en estos territorios muy cercanos, ¿no? Entonces, esta interculturalidad lo que va a permitir es conocernos y valorarnos socialmente y culturalmente. ¿De acuerdo? Es precisamente, hace sinónimo de esta convivencia pacífica, armónica, pero entre nosotros mismos, ¿de acuerdo? Muchas veces agrupan siempre a la comunidad quechua, ¿no? Pero existen estas variaciones y estas variaciones lingüísticas que se ubican en determinados espacios geográficos, y cada determinado espacio geográfico también tiene sus propias prácticas, hábitos, usos. Entonces no se puede interrelacionar tal vez con todo o agruparlos. Entonces, esto es lo que nos dice la interculturalidad. Nosotros mismos debemos convivir armónicamente, debemos promover este interés hacia la propia persona, el interés de conocernos, de convivir, valorarnos socialmente y culturalmente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos menciona la intraculturalidad, ¿de acuerdo? Hemos aprendido qué es cultura, qué son tradiciones, qué son costumbres, qué es la intraculturalidad. Ahora vamos a hablar de la interculturalidad para luego pasar a preguntas si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, ¿de acuerdo? Bueno, cuando nosotros hablamos de interculturalidad hay muchas definiciones en realidad, ¿no? La interculturalidad puede definirse como interculturalidad positiva, negativa. Catherine Walsh, por ejemplo, ella definía la interculturalidad como también funcional, la interculturalidad realista, ¿no? Pero en Estricto Sensu, este libro del profesor Fidel Tubino y de Daniel Flores, ellos establecen que existen tres tipos de interculturalidad, ¿no? Y vamos a mencionar esos tres tipos, ¿no? La interculturalidad positiva, pues, es esta también llamada de interculturalidad de hecho, que precisamente permite este reconocimiento de estas culturas en un determinado territorio, permiten esta convivencia pacífica, esta equidad, estas prácticas culturales, que van a ser reconocidas, ¿verdad? Van a participar, van a fomentar algunos principios rectores como la integralidad, la institucionalidad, ¿no? Van a fomentar estas prácticas y van a fomentar también la paz, la armonía y la tolerancia, ¿de acuerdo? Sin embargo, como les decía, este es un concepto pues bastante utópico, porque en las sociedades, sobre todo en las sociedades de América Latina, si bien es cierto, se reconocen que existen diversos grupos, diversas culturas, diversas lenguas, pero no es que existe este diálogo recíproco, no es que existen esta armonía, esta paz. Existe todavía esta discriminación, esta desigualdad estructural que lo vamos a analizar más adelante, que se sitúa como problema social y a través, cuando se inserta en la agenda de gobierno, se convierte en un problema público, y ahí nacen las políticas públicas, este enfoque intercultural, el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y la importancia de garantizar la dignidad humana. Pero esta interculturalidad positiva, también llamada interculturalidad de hecho, si bien es cierto, va a analizar estas relaciones, van a reconocer estas culturas que coexisten y participan y fomentan la integralidad, la igualdad, la equidad, el respeto y la tolerancia, pero sobre todo en las sociedades de América Latina esto pues es un concepto que no se aplica al 100%. Por eso yo diría que yo lo llamaría interculturalidad utópica, ¿no? No es algo que se cumple, ¿no? Entonces, yo creo que esa interculturalidad es muy lejana a la realidad de los países de América Latina, ¿de acuerdo? De otra parte, tenemos la interculturalidad negativa, que se asocia un poco más a la sociedad peruana, sobre todo, ¿no? La interculturalidad negativa van a ser estas brechas, estos impedimentos, estas discriminaciones sociales, culturales, lingüísticas, eh, es sinónimo de injusticias, desigualdad estructural, racismo y discriminación, que no permiten garantizar la coexistencia de estos determinados pueblos, que impiden y vulneran sus derechos humanos, pero también se ve reflejado este racismo, esta discriminación, pero también esta estigmatización, ¿verdad? Estas son las oportunidades, igualdad de condiciones. Entonces, de un lado tenemos la interculturalidad positiva, que es un concepto bastante utópico, y luego vemos la interculturalidad negativa. Entonces, cuando decimos con enfoque intercultural, política pública con enfoque intercultural, entonces, pues es bastante amplio, ¿no? Hay más tipos de interculturalidad: funcional, crítica, vamos a analizar la microinterculturalidad, macrointerculturalidad, hay interculturalidad histórica, uy, no, de verdad que nunca acabaríamos la clase, pero vamos a analizar de manera muy concreta estos tipos de interculturalidad, ¿no? Y vamos a analizar cuál es el enfoque cuando señala política pública con enfoque intercultural, ¿no?
Usualmente el problema público de las políticas públicas con enfoque intercultural es la desigualdad estructural, la discriminación y el racismo, ¿no? Esta política pública a través de ejecución desea que uno de los resultados es eliminar, suprimir, pues este problema público, ¿verdad? Esta desigualdad estructural que coexiste en el Perú, ¿no? Sin embargo, vemos que este es un camino bastante largo, ¿no? Entonces, como tal, la interculturalidad, para que pueda realmente tener un impacto positivo en la sociedad, no solamente va por parte del Estado, sino también por parte de nosotros. Nosotros somos agentes de cambio, ¿no? Entonces, la gestión intercultural da impacto en la gestión pública, por supuesto, pero también impacto en la sociedad. ¿Y cómo es que nosotros podemos impactar en la sociedad y promover esta interculturalidad? Llevando estos cursos, capacitándonos, desarrollando y fomentando competencias em, interculturales, conociendo y reconociendo la diversidad de pueblos, culturas, lenguas. Entonces, este es un primer paso como nosotros, como actores privados, podemos promover la interculturalidad. Y de otra parte tenemos aquí la interculturalidad crítica, ¿no? Esa interculturalidad crítica fue nombrada por la profesora Catherine Walsh en el año 2004. Ella tiene un libro sobre interculturalidad, pedagogía decolonial, y el profesor Fiel Tubino la cita mucho. De hecho, también hay otros autores como Gunther Dietz, como el profesor Mato también, que ve temas de educación intercultural bilingüe a nivel universitario, pero él también aborda temas de interculturalidad. Enrique Hammer, Willy Clemica también, ¿no? Yo les he mandado algunas lecturas complementarias. El día de hoy también he recopilado muchas lecturas, sobre todo el profesor Gunther Dietz. Él analiza mucho el tema de la interculturalidad para que lo puedan compartir la institución en el aula virtual, ¿de acuerdo? Pero un poco centrándonos en esta interculturalidad crítica que se aborda en los años 2004-2005 con la autora Katrina Walsh y que ha sido recogido por otros autores, establecen precisamente que la interculturalidad crítica, la interculturalidad crítica va a ser parte de este reconocimiento de estas culturas, este reconocimiento de estas creencias, de estas valoraciones que subyacen en una serie de discursos reales. Hablamos de discursos reales como estas discriminaciones, de estas desigualdades, pero vamos a reconocer, ok, yo soy de una cultura distinta, tú eres de una cultura distinta, yo hablo el castellano, tú sabes otra lengua, ¿no? Yo voy a reconocer que coexisten diferentes culturas, pero en lugar de tratar de discriminar o propagar esta desigualdad estructural, este racismo, lo que voy a hacer es comprender, aprender de la otra cultura, ¿de acuerdo? Vamos a coexistir, vamos a aprender de estas diferencias estructurales de manera mutua, ¿de acuerdo? Con la finalidad, pues, de generar esta convivencia pacífica. Pero ahora la intercultura crítica en la gestión pública va a actuar como este elemento que permite fortalecer las políticas públicas y que permiten comprender que existen diferencias, pero estas diferencias, si bien es cierto, que atañen a este problema público, que es la discriminación, la desigualdad estructural, deben ser suprimidos, sí, pero también que estas culturas pueden ser fortalecidas, ¿de acuerdo? Que pueden ser fortalecidas, que se pueda buscar la tolerancia, que se incorpore estas prácticas sociales, institucionales, y que se reconozcan a nivel institucional.